¿Tenemos un micrófono a lo mejor? ¿O? Sí, entonces, sobre los cementerios, about the cemeteries, I have worked about cemeteries of Visigothic time in Spain, and it is very interesting that there are a lot of characters similar to the cemeteries of the Jewish communities, and so it's I think it's very difficult to differentiate only with archaeological characters if it is a Jewish or a German or Hispanic grave. And another thing, Barcelona, for instance, there are a lot of anthropomorphic graves, very typical in the Christian cemeteries of the 11th and 12th century. So I think it's very important to differentiate the chronology, and I think this is a very difficult part because we have no grave goods. So the chronology, I think it's very important for the interpretation. Thank you. Thank you. Gracias. Sí, la verdad es que la cuestión cronológica es un tema a tener en cuenta. Se va ajustando más, de todas formas, con los últimos años. Es cierto que durante la Alta Edad Media prácticamente es muy complicado hacer una diferenciación entre qué tipos de cementerios existe y cuáles eran judíos y cuáles no, pero a partir de la Baja Edad Media esa cuestión cronológica yo creo que está bastante bien, se va bien solventando a partir del 11 sobre todo hasta el 15. Pero sí, interesante pregunta. ¿Alguna más? ¿El micrófono a lo mejor? Le quería pedir si podía otra vez darnos los datos del informe genético sobre los házaros, lo que mencionaba en esta última ponencia, acerca de si son, no he entendido, de si son o no descendientes de los házaros, los judíos ashkenazim, o no lo son. Claro, eso es lo que está diciendo, que el problema es que al comparativamente hacer relaciones con poblaciones actuales puede dar lugar a error, y por eso es lo que he presentado aquí es un proyecto que lleva ya unos años en curso y le quedan todavía bastantes años más y es preliminar todo. O sea que sí. ¿Pero decía que sí o que no? Es que no lo he entendido muy bien, perdón. Que sí, que tenía en principio, yo creo, ¿me puedes repetir exactamente? La parte estaba en el último tercio de la ponencia, hablaba sobre el reino de los házaros, ¿no? En la parte que sería hoy Ucrania o la parte del Cáucaso, sobre que los ashkenazíes provienen de ese reino cuyo uno de sus príncipes se convirtió al judaísmo. Sí, aquí lo da como posible. Dice, podría indicarnos que su origen sería la actual Ucrania. O sea que sí que podría sí, ser. podría, pero es en condicional.
Ok, y la otra pregunta sería, el cuello de botella en la cual se refiere a los ashkenazíes como que provienen de 4 madres, tampoco he entendido esa parte, si me la podría... En cierto momento ha dicho que los ashkenazíes provenían como de 4 líneas genéticas, 4 madres, ¿no? ¿En qué época se refiere? Claro, esto está indicando que pueden existir anomalías con respecto a lo que la tradición historiográfica dice y que podemos encontrarnos comunidades que dentro de ellas puedan estar subdivididas, ¿no? Y eso es lo que intentan detectar en este tipo de análisis, ¿vale? Ok, muchas gracias. Micrófono. Los datos es que la proveniencia aquí es fundamentalmente italiana. Es fundamental, aunque no la rechace, fundamentalmente es el origen italiano Sí, lo que de pasa la es que población ashkenazi que sube y repuebla esa zona subiendo desde Italia hacia arriba. Eso es lo que parece ser. Los datos de Erfurt, claro. La teoría de los cázaros es la tradicional. Vamos a ver. La tradicional. No, lo que pasa es que el origen italiano está basándose en datos en poblaciones actuales. Y el problema es que al no tener referencias contemporáneas o coetáneas, existe la duda de si podría ser una vía o la otra. Eso es lo que está diciendo. Por eso digo que es una cuestión preliminar todavía, ¿vale? Y lo de las madres, es que lo que hace es un estudio del ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial se lo transmiten las madres a las hijas. Es una manera de controlar. Y entonces yo leí un libro antiguamente sobre las madres de Europa que habían identificado 7 madres de las poblaciones europeas, 7 madres a través del estudio del ADN mitocondrial. Porque es pues claro, está hablando de las madres de Europa en la época prehistórica. Si de las 7 madres había una que situaban en el Cantábrico, pero vamos, es una cosa provisional porque los estudios genéticos son todavía... Vamos avanzando, que hay muchas preguntas, y luego al fondo había otra pregunta. Sí, bueno, yo simplemente un comentario a José Ramón. Celebro que piense que me río y que no que muerdo, porque sé que tienes una imagen de mí un poco de juez riguroso. No, simplemente quería señalar una cosa. Celebro que hayas mencionado 2 elementos que son fundamentales y ahí discrepo un poco. Evidentemente no se puede excavar con el Talmud en la mano porque son muchos libros y no caben, ¿no? Pero sí es cierto que hay que tener en cuenta ese registro, esas leyes. Has mencionado precisamente diferenciando tanto la halajá como sobre todo los minhagim locales, ¿no? Que yo creo que hay que tenerlos en cuenta. Lo que sí estoy en desacuerdo, y me parece excesivo, es hablar, porque se utilizó la expresión, de la tiranía del registro escrito. Del registro escrito. Porque, no, lo ha dicho Jorge Iroa. En el sentido de que precisamente hay un ejemplo que se puso esta mañana. ¿Cómo puede ser que apenas, a diferencia de Alemania, apenas hay restos no se han encontrado restos de mikvaot, de baño ritual, pero sin embargo, si uno va al registro escrito, tenemos catalogados, ¿no? Más de 50 de ellos en toda España, con descripciones muy detalladas y con localizaciones incluso exactas que podrían ser accesibles a los arqueólogos. Entonces yo creo que ese registro debería ser tenido en cuenta y sobre todo mostrar, es decir, yo creo que aquí no estamos para abrir trincheras, sino precisamente para intentar aproximar posturas, ¿no? Y celebro una de las cosas que tú has señalado precisamente con respecto a estos candiles de Hanukkah que muchas veces hemos discutido. Tú señalas en un artículo reciente del año pasado una posibilidad que yo creo que eso habría que tener muy en cuenta, que hasta qué punto son todos esos fragmentos de candiles de Hanukkah, que tú señalas que eso te parece excesivo quizás, si no se utilizan para otros fines rituales, ¿no? Como por ejemplo Shabbat. Es decir,
Hanukkah se ilumina una vez al año, Shabbat se ilumina 55 veces al año, ¿no? Entonces, yo creo que esa apreciación tuya que haces sí que habría que tenerla en cuenta. Hay que tener en cuenta que el judaísmo, y volviendo al registro escrito, sobre todo en lo relativo a cuestiones religiosas y cuestiones rituales, es una cuestión que hay que tener en cuenta precisamente la escritura, porque el judaísmo y la práctica judía no deja de ser un comentario diario a eso que está escrito, ¿no? Simplemente. Yo lo decía simplemente para que no fuera determinante. Evidentemente hay que tener en cuenta todo, pero que no descartásemos algo porque en el principio no pareciese, ¿no? Según la halajá, ¿vale? Pero vamos, que estoy de acuerdo contigo. Una última pregunta y ya nos vamos al fondo, que están levantando la mano. Ah, vale. Pues dos últimas preguntas. Es una pregunta realmente. Quería preguntar a los arqueólogos que hay aquí, que han trabajado en España, si hay un protocolo en vigor para cómo comunicar con asociaciones judías cuando se hace o se realiza excavaciones de posibles cementerios. Si puedo traducir a inglés también, Sí, estupendo. si estaría bien. I'm asking for folks who have worked on archaeological projects in Spain if there's a protocol that exists for how to communicate or whether to communicate with Jewish associations in Spain if there's excavations of possible Jewish cemeteries. Gracias. Well, that's why I'm curious, because it was brought up today. Absolutamente de acuerdo. Bueno, un apunte, Ya he dicho lo que pensaba. Y la última pregunta al fondo y ya nos vamos a comer. Hola. Bien. Solo quería añadir algo que me parecieron unas charlas muy interesantes, pero quería preguntar quizá una reflexión, que si estamos concentrándonos mucho en buscar los marcadores judíos, porque estoy pensando, yo estudié más que nada una época distinta que la antigüedad tardía, entonces yo a lo mejor en el mundo medieval es otra cuestión. Pero, por ejemplo, vi esa comparación entre texto escrito y realidad o material arqueológico. Pero claro, estamos buscando dos cosas distintas. En la realidad arqueológica vemos la vida tal como fue, o los restos, digamos, yo lo llamaría incluso la basura que dejaron las poblaciones y que nosotros podemos sacar información de ahí. Pero el texto escrito, por ejemplo el alágico sobre todo, son idealizaciones, muchas veces fantasiosas incluso, de un grupo, en el caso de los Talmud, de gente que vivía en la élite, que no tenían muchos contactos, lo consideraban los demás Amei Haaretz y poco más que los pueblerinos. Entonces yo no veo si no es un poco peligroso, como dijo el señor Ayaso, de utilizar la Mishnah, el Talmud, la Halajá, el Tur, el Mishneh Torah, etcétera, para justificar o negar aspectos arqueológicos en época medieval. Y en ese sentido también habríamos que, yo en mi opinión, sí hay que reflexionar sobre por qué es más fácil, entre comillas, encontrar materiales judíos en época bajo medieval que en época alto medieval,
yo asumo que la segregación, pero habría que preguntarse por qué existe esa segregación, cosa que sabemos desde el punto de vista historiográfico a medias, pero esa adaptación a la realidad, que es un paréntesis en la historia judía de 1500 años en la península ibérica y más allá en otro lugar de Europa, habría que investigar, en mi opinión. No sé si eso cuenta como una pregunta, pero... pero ¿Alguien quiere comentar algo? Que las fuentes hablen tanto, las fuentes legales sobre los visigodos, el reino visigodo y los judíos, y es que eso materialmente no hay nada, prácticamente. Voy a añadir una cosa más, hablando sobre este tema. Por ejemplo, de la genética no se consideró, en mi opinión, una perspectiva de género, una perspectiva de violencia sexual, que también afectó el desarrollo genético de las poblaciones askenazíes, sobre todo en el siglo XVII. Sabíamos que los pogroms cosacos usaban habitualmente la violación como arma. Entonces eso que afectó también a la genética. Todo eso es una realidad que muchas veces las fuentes quizás no van a mencionarlo o lo mencionan. No sé, a mí me parece que es algo que habría de reflexionar. Pues nada, retomamos. ¿A qué hora volvíamos? A las 4 aquí para la sesión de tarde. Gracias. Voy a aprovechar para dejarme aquí.